Feliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Viernes 11 de octubre, 9:03 de la mañana, aparte de ser el cumpleaños de mi hijo Martín, que le mando un abrazo grande, también es un día viernes que termina esta semana lleno de cosas que tienen que ver con la política, con la economía en Chile y en el extranjero. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de X e Instagram con el usuario @Radio La Clave, también a través de LinkedIn, de YouTube, donde pueden encontrar cada capítulo y cada entrevista en detalle de este programa y de todos los programas de Radio La Clave, a través de Spotify y por supuesto en la 92.9 FM en el dial FM. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Recuerden que una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y les quería preguntar si conocen a Bendito Residuo. Este es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio generando conciencia y responsabilidad social. Conoce más acerca de Bendito Residuo en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Bueno, lamentablemente para la mayoría, ¿no es cierto?, de los chilenos el dólar no baja. Hace por lo menos unos 10 días, una semana, sigue subiendo, poquito, pero sigue subiendo, está en 930,23 pesos, el euro en 1016,55. El cobre se ha mantenido bastante bien, está en $4,45 la libra, quizá un poco más bajo de lo que lo vimos hace cerca de una semana atrás, pero es una súper buena cifra para lo que es el mercado nacional, especialmente tomando en cuenta que el país depende mucho de este mineral. La UEF, 37.946,95, sube pero muy poco, pues tomando en cuenta especialmente el último IPC de septiembre que se dio a conocer estos últimos días. Y el petróleo Brent, ¿qué pasa con los petróleos? El Brent está en $78,73 el barril y el petróleo WTI $75,21 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Despidos por necesidad de la empresa completan 4 meses de caídas. El informe de la Dirección del Trabajo, ODT, muestra una disminución en los despidos por necesidad de la empresa en agosto, con una baja de 11% respecto del mismo mes de 2023, acumulando 4 meses de caída. Sin embargo, el total anual sigue siendo elevado, con 319.290 despidos. Aunque se ven señales positivas como, por ejemplo, la moderación en el ritmo de los despidos, el mercado laboral sigue debilitado debido a la falta de creación de empleos formales
y la recuperación dependerá del desempeño económico en los próximos meses. Recordemos que la informalidad es uno de los grandes temas que preocupa no solamente al mercado laboral, sino a todas las personas y a la economía chilena. Esto sigue creciendo, está ya a más de 1/3 a nivel nacional y implica una serie de riesgos y problemas que están asociados también. Así que, bueno, eso con lo que son las cifras de la Dirección del Trabajo sobre la disminución de los despidos por necesidad de la empresa en agosto. Corte Suprema exime a ITES de pagar millonaria indemnización por cobro abusivo en su tarjeta. ITES ganó una disputa ante la Corte Suprema contra el CERNAC relacionada con cobros abusivos de su tarjeta, en lo que era acusada esta empresa, lo que le eximió de pagar indemnizaciones a los consumidores afectados. El caso, que comenzó hace harto tiempo atrás, ya en 2017, había resultado una condena previa que obligaba a ITES a pagar 59.551, casi 60.000 pesos por cliente. Pero la Corte modificó esa sentencia, aunque mantuvo las multas por las cláusulas abusivas. A pesar de evitar las indemnizaciones, ITES sigue responsable por infracciones a la ley número 19.496 y el CERNAC lamentó la decisión, ¿no es cierto?, calificándola de injusta para los consumidores. Es una decisión de la Corte Suprema. Recordemos que es independientemente esto a la opinión que pueda tener, ¿no es cierto?, una u otra parte. Pero eso fue por lo menos lo que la opinión del CERNAC, que la había calificado de injusta para los consumidores. El Ministerio de Hacienda retiró $1.000 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social, más conocido como FES, sumando 3 retiros este año, lo que ha reducido el fondo a $3.700 millones, un 51% menos que en 2022. Expertos expresan preocupación por el uso de estos fondos de emergencia para gastos corrientes, argumentando que se deberían reservar para una crisis futuras. Aunque el retiro busca evitar el aumento de la deuda externa, el bajo nivel del fondo podría dejar a Chile vulnerable ante futuras emergencias económicas, sanitarias o globales. Y por último, en los titulares les quiero contar que comenzó repunte en producción de Codelco. Anotó en agosto una mayor alza mensual del año. Codelco logró un repunte en su producción de cobre en agosto, alcanzando 125,3 mil toneladas, su mejor desempeño mensual desde 2024. Este aumento fue impulsado principalmente por la división El Teniente, aunque el acumulado anual sigue siendo un 6,3% menor que el año pasado. A pesar de esta mejora puntual, la producción total de Codelco sigue en su nivel más bajo de los últimos 24 años, lo que representa solo el 24,7% de la producción nacional de cobre. Así que esperamos, y todos los analistas esperan, una recuperación más importante, más significativa para el próximo año. Y el principal impulso que debería tener esta recuperación es el proyecto Rajo Inca. Ya, vamos con nuestro entrevistado, que está en nuestro sistema virtual, donde podemos escucharlo y verlo, ¿no es cierto? Estamos con don Sergio Lehmann, economista jefe del Banco de Crédito de Inversiones BCI, que ya lo hemos tenido otras veces en Clave Morse. Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos a Clave Morse y a haber aceptado rápidamente ayer esta entrevista, porque nos interesaba mucho hablar, o ayer o anteayer, no me acuerdo cuándo nos comunicamos contigo, pero nos interesaba mucho hablar de este tema. Y recordemos primero, Sergio, y a los que nos están escuchando y viendo, que el objetivo, la misión de Clave Morse es también explicar los conceptos, ver lo que está pasando en términos económicos aquí en Chile, en otras partes, tratar de entenderlo y ver cómo nos afecta también a nuestro país. Entonces, el tema que queríamos hablar contigo, Sergio, era este recrudecimiento, podríamos decir un capítulo más, ¿no es cierto?, en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, que tiene varios años ya. Yo me acuerdo que hace un tiempo
estaba el tema tecnológico muy fuerte, ¿te acuerdas? Con Huawei y con y ahí se mete Europa también. Después, hace un año atrás, digamos, podríamos decir un poquito más, empezó todo el tema de electromovilidad, los altos tributos, incluso se llegó a un 100% de aranceles, lo que son los autos eléctricos que ingresan a China. Y ahora, de nuevo, se recrudeció un poco esta guerra comercial, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando ahora? ¿En qué estamos? ¿Cómo sería la fotografía de lo que ha pasado estos últimos días entre esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, Sergio? A ver, primero, tal como señalabas, esto viene de larga data, digamos. Hace ya un buen rato que viene una tensión importante entre Estados Unidos y China, las dos principales economías del mundo, digamos, y por lo tanto eso naturalmente tiene un impacto sobre la economía global y sobre, ¿no es cierto?, nuestra economía, entendiendo que somos una economía pequeña y abierta. En la relación China-Estados Unidos hay tres dimensiones donde hay una pugna importante, digamos. Son tres dimensiones. Económica, que es un poco, digamos, reflejo de lo que estamos viendo en materia arancelaria. Política, digamos, con una mayor influencia sobre el mundo. Y ahí se destaca, digamos, y el Fondo Monetario Internacional lo ha planteado, digamos, parte de las discusiones, ¿no es cierto?, respecto, digamos, a cómo hoy día se está el mundo organizando, que tiene que ver con la fragmentación. Hoy día tenemos un mundo más fragmentado, menor cooperación, y lo que es la relación China-Estados Unidos es un reflejo justamente de esa mayor fragmentación y menor disposición a la cooperación. Y creo que parte de eso se vio con especial, ¿no es cierto?, fuerza durante la pandemia. Y la tercera dimensión tiene que ver con el ámbito tecnológico, digamos, donde también ahí se reconoce una pugna importante, digamos, donde, por ejemplo, ¿no es cierto?, Estados Unidos siempre, digamos, plantea que China de alguna manera toma parte de los desarrollos tecnológicos que se hacen en Estados Unidos y de alguna forma después lo reproduce y con eso gana posiciones de mercado. Lo que hemos visto desde hace ya un buen rato atrás, ¿no es cierto?, es que han ido cada uno de estos países aumentando sus aranceles. Los aranceles son el impuesto a las importaciones, digamos, claro. Y por lo tanto lo que buscan por esta vía es encarecer esos productos, por lo tanto bajar su demanda y hacer sus propios productos, digamos, más competitivos. En lo último, lo que conocimos, ¿no es cierto?, este es el gobierno Biden, digamos, el gobierno Trump fue probablemente un poquito más duro, ahora es el gobierno Biden, de otro color político, pero también en una posición de alguna manera que va en la misma dirección, digamos, de subir aranceles, digamos, particularmente en este caso, digamos, a vehículos eléctricos, de forma tal también, ¿no es cierto?, de, a juicio de Estados Unidos, permitir, digamos, una competencia más justa, acusando o planteando, digamos, que la producción de automóviles eléctricos por parte de China está de alguna manera subsidiada, por lo tanto está con costos por debajo, digamos, de lo que probablemente significa la producción de un automóvil eléctrico, por lo tanto eso es compensado con este arancel de forma tal, ¿no es cierto?, de hacer más competitivos los autos eléctricos, digamos, americanos, pensando probablemente en Tesla, que es sin duda, digamos, el principal productor de automóviles eléctricos en Estados Unidos. Y solamente, perdón para interrumpirte, solamente hay que decir que BYD, que es China, creadora de autos eléctricos, en este momento a nivel mundial tiene más ventas que Tesla, pero por un poquito nomás. Entonces hay una pelea ahí entre marcas también. Perdón que te interrumpa. Sí. No, sí, efectivamente, digamos, los chinos han ido ganando mucho espacio en la electromovilidad. Tú mencionaste solo BYD, digamos, pero hay otros, ¿no es cierto?, productores de automóviles eléctricos en China. Por lo tanto, hoy día es sin duda China el mayor productor de automóviles eléctricos, digamos, y eso naturalmente, pensando en el futuro, lo deja en una posición especialmente atractiva. Claro. Y de ahí, ¿no es cierto?, estos incentivos que otras economías han buscado de forma tal, ¿no es cierto?, de contener eso, reconociendo, como ya bien decía, que hay una distorsión al mercado y por lo tanto aplican estos aranceles. Europa también lo está haciendo, digamos, por lo tanto no es, en este caso particular, digamos, en este producto en particular, una decisión exclusiva de Estados Unidos, sino que también otros países están, en Europa en particular, otros países desarrollados están adoptando medidas equivalentes. Recordemos que también Europa es un gran productor de automóviles, también está buscando desarrollar una línea verde, digamos, de automóviles y por lo tanto, naturalmente, la competencia china es algo que también les incomoda. Sí, entiendo. Bueno, qué bueno que tocaste lo de Europa porque ya vamos a meter a los Estados Unidos. Bueno, todo tiene que ver con lo mismo, pero hace unos días la Comunidad Europea en Bruselas votó a favor de la aplicación definitiva de aranceles durante un máximo de 5 años, ¿no es cierto?, al tema de los vehículos chinos y otros productos, y parece que se mete con esto de lleno también a esta guerra comercial como un protagonista más. ¿Cómo? O sea, Europa, ¿cuál es el peso que tiene dentro de
este panorama? ¿Es algo que equilibra? ¿Es algo que pesa realmente dentro de esta guerra comercial? Sin duda, digamos. Estados Unidos es la principal economía del mundo, más o menos representa en torno al 20% del PIB del mundo. China debe ser en torno al 15% del PIB mundial, y Europa viene en tercer lugar como comunidad económica europea, con un entre 11-12% del PIB. Es decir, son actores muy importantes, y en el mundo de la tecnología, particularmente también en el mundo automotriz, son naturalmente, digamos, un jugador clave, digamos, y por lo tanto son también parte interesadas, digamos, en esta disputa. Ahora, el caso de Europa probablemente está bastante más acotado a lo que tiene que ver con temas comerciales, digamos, y aplicando algunas medidas que de alguna manera se enmarcan dentro del marco general de la OMC. El caso de Estados Unidos, yo diría que es un poquito más complejo, en el sentido que, como comentaba, tiene otras dimensiones también. Tiene la dimensión política, influencia geopolítica, digamos, y ahí vemos, ¿no es cierto?, China aliada con Rusia versus, ¿no es cierto?, Estados Unidos y Occidente, que lleva a esta mayor tensión, menor cooperación, mayor fragmentación, digamos, del mundo, más, ¿no es cierto?, el tema de la tecnología, digamos, que también es algo que viene arrastrándose un rato atrás. Recordemos que en ese ámbito también se aplicaron aranceles especiales, digamos, para, por ejemplo, semiconductores, chips, etcétera, de forma tal, ¿no es cierto?, de alguna manera también reconocer que por ahí hay un elemento importante, digamos, a ir mirando. Ahora, ¿qué significa esto? Un mundo más fragmentado, claro, con menor cooperación, significa necesariamente también un mundo en donde probablemente el comercio se va ralentizando, digamos, va perdiendo impulso. Si uno mira el crecimiento mundial de los últimos 20 años, que ha sido espectacular, digamos, probablemente uno de los más importantes, digamos, de la historia reciente, está muy anclado en el comercio internacional, digamos. Es decir, las economías notaron, ¿no es cierto?, de que para poder crecer es necesario también aprovechar las ventajas comparativas que cada una de las economías tiene, llevando sus productos donde tienen ventajas comparativas al resto del mundo. Por lo tanto, en los últimos 20 años, el crecimiento del mundo ha estado muy apalancado en el comercio internacional. Pero si ponemos algún freno, si efectivamente estamos de alguna manera tomando algunas medidas que le restan, ¿no es cierto?, dinamismo a ese comercio, lo que vamos a ver en definitiva es un mundo que crece menos, digamos. Y si uno ve las trayectorias de crecimiento mundial de los últimos 20 años, efectivamente, o tal vez los últimos 10 años, uno ve que efectivamente el mundo ha ido perdiendo parte del impulso que tuvo probablemente, ¿no es cierto?, hace 10 años atrás o algo más, digamos. Es decir, se nota un crecimiento menor. Parte de eso se traduce entonces también en que cada una de las economías tiene un potencial de crecimiento también algo más acotado, producto justamente de que no se puede, ¿no es cierto?, aprovechar con la misma fuerza, digamos, lo que fue el comercio internacional. Ahora, eso no quita que naturalmente los países tienen que someterse a reglas. Por eso está, ¿no es cierto?, el marco de la OMC y establece, digamos, la posibilidad efectivamente de aplicar aranceles cuando algún país no está actuando acorde con los parámetros de libre competencia que debería predominar en el mundo, de forma tal, ¿no es cierto?, de asegurar que estos comercio, este crecimiento efectivamente sea sostenible, esté bien fundamentado. Sergio, estamos hablando aprovecho de recordar a todos, con Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, sobre esta guerra comercial entre China y Estados Unidos que se ha recrudecido un poco en los últimos días. Sergio, te quería preguntar, tenemos el consenso de que de alguna forma los aranceles y esta medida proteccionista de Estados Unidos trasciende un poquito a los tipos de tendencias políticas, aunque claramente los republicanos son más duros, ¿no es cierto?, al respecto. Pero estamos a punto de ver un ganador o una ganadora en las elecciones de Estados Unidos, ¿no es cierto? Es muy diferente las posibles restricciones o el recrudecimiento de esta guerra que podría tener definitivamente un gobierno de Donald Trump o de Kamala Harris, o esta filosofía o esta política de guerra comercial va a seguir independientemente de quién salga. A ver, bien lo dice, digamos, tenemos elecciones poco menos de un mes en Estados Unidos y por lo tanto hay que estar muy atentos a lo que de ahí resulte, digamos. Efectivamente, si bien, ¿no es cierto?, tal como señalas, tanto demócratas como republicanos tienen una visión crítica respecto a la forma en que los chinos en ciertos ámbitos o en ciertos productos, digamos, participan en el mercado del comercio internacional, Trump tiene una tradición de ser mucho más duro, digamos, y durante su primera administración en particular estableció
aranceles bien importantes en algunos productos específicos y que de alguna manera comenzaron a marcar con un poquito más de fuerza esta guerra comercial que tiene otras dimensiones también, ya lo comentaba, sí, claro, entre China y Estados Unidos. Trump ya lo ha planteado, digamos, como parte de su programa, de que en caso de ser electo pondría un arancel parejo de 10% a todos los productos que llegan desde el exterior, particularmente de China, digamos, a Estados Unidos. Y eso, naturalmente, podría tener un efecto tal vez un poquito más importante en esta relación China-Estados Unidos. Pero, ojo, yo creo que es importante entender también de que a pesar de que hay una tensión importante entre China y Estados Unidos, cada uno se reconoce que necesita al otro, digamos. Claro, exactamente. Hay una proporción importante de productos que llegan a Estados Unidos, que son productos de consumo, electrónica, donde China juega un rol muy importante, y por lo tanto Estados Unidos, para efectos de su consumo hogares, los productos que llegan a China son importantes. Y por otro lado, China es una economía muy orientada a los mercados internacionales y su principal socio comercial es Estados Unidos, digamos. Y por lo tanto, de alguna manera, si bien son rivales y son, ¿no es cierto?, antagónicos y tienen pugnas importantes de estas tres dimensiones que comentaba, los dos se reconocen que se necesitan, digamos, si es que quieren efectivamente, digamos, mantener un crecimiento importante hacia adelante. Si es que Estados Unidos pone un arancel de la magnitud que ha planteado Trump, lo que va a generar, digamos, es un freno en el consumo, un aumento, digamos, en los precios, va a haber entonces algún shock inflacionario, al menos de carácter transitorio, que no es muy popular, digámoslo, claro. Mientras que, ¿no es cierto?, claramente China se va a ver afectada por los envíos hacia el exterior, por este gravamen, digamos, que va naturalmente, digamos, a afectar, digamos, su comercio internacional. Entonces, dado que los dos se necesitan, tal vez con un sesgo un poquito optimista, yo apostaría o prevería de que esta tensión comercial que en Estados Unidos, si bien se sostenga, tenga algunos momentos de salto, digamos, de pics, digamos, en materia de tensión, pero luego vuelva más o menos a lo que hoy día conocemos. Creo yo que pensando en cierta racionalidad que uno diría, ¿no es cierto?, suponer hacia adelante, no podrían escalar esto demasiado porque al final, ¿no es cierto?, les terminaría pegando a ambos, y eso naturalmente tiene un costo político importante y creo que al final los gobiernos tienen que mirar esa dimensión también, digamos. Entonces, yo me atrevería a decir de que no veo espacio para demasiada mayor tensión, independientemente de quién sea electo. Harris en realidad ha planteado que también es un tema relevante para ella, pero en una línea muy similar, digamos, a lo que ha ido planteando Biden, digamos, con algunos aranceles que tienen que ver con, más bien, ¿no es cierto?, tratar de corregir, digamos, algunas distorsiones de mercado, no buscar escalar demasiado, digamos, esa relación. Esperemos que así sea, digamos, porque sí, al final eso naturalmente, de no ser de esa manera, tiene un impacto importante sobre el crecimiento global y por lo tanto también sobre nuestra economía, muy orientada a los mercados internacionales. Sergio, claro, como dices tú, es una relación de amor y odio en el fondo, totalmente. Claro, exactamente. Sergio, ahora nosotros tenemos claro que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, y bueno, y ahora con Europa, pero la herramienta es el tema de aumentar los aranceles, ¿no es cierto? ¿Qué herramientas son las que usa China en esta guerra comercial, ¿no?, estas batallas comerciales también para contraatacar, hablándolo en términos de guerra, aunque no es una guerra en sí, como la conocemos, pero ¿qué elementos usa China también para contraatacar estos temas que de repente les pone Estados Unidos como el tema de la alza de los impuestos, digamos? Sí, bueno, la economía china o el sistema político chino de alguna manera es bien particular, digamos, es una economía bastante heterodoxa, digamos, para decirlo de manera elegante, es decir, usa distintas herramientas que probablemente en el resto del mundo no se utilizan, digamos. De hecho, conocimos paquetes de estímulo durante, ¿no es cierto?, la semana pasada, sí, que también tienen varias dimensiones, manejan distintas tasas de interés, digamos, y del mundo, o en el mundo del comercio también, ¿no es cierto?, también son bastante más, ¿no es cierto?, heterodoxos, digamos, usan mucho más herramientas. Y particularmente, bueno, están los aranceles, y de hecho sí anunciaron aranceles durante el periodo Trump como, de alguna manera, compensación, digamos, a los aranceles que estaban aplicando en Estados Unidos, pero también tienen otro tipo de herramientas. Por ejemplo, tienen limitaciones a la inversión extranjera. De hecho, han aplicado limitaciones a la inversión extranjera desde hace un rato atrás, algo que ha estado presionando a China porque con menos inversión extranjera, con ciertas mayores limitaciones para que ingresen empresas americanas a China, ha tenido un costo, digamos, importante para los chinos, digamos, aparte de el menor crecimiento al esperado que han estado viendo durante los últimos par de años, o 2-3 años, tiene que ver con estas restricciones a la participación del sector privado, a la participación de las inversiones extranjeras,
no solo en el sector real, sino que también en el sector financiero. Es decir, tienen de alguna manera con esta, ¿no es cierto?, carácter un poquito más heterodoxo, otras formas de limitar el ingreso de inversiones desde el exterior de forma tal, ¿no es cierto?, de mantener cierta hegemonía internamente de sus propias industrias, las industrias nacionales dentro de China. Sergio, por último, ¿cómo esto afecta a nuestro país? Esta guerra comercial, ¿no es cierto?, especialmente tomando en cuenta que ambos países son súper importantes en las exportaciones, ¿no es cierto? Y hablemos solamente de China con el tema del litio, por ejemplo, y el cobre. ¿Cómo nos afecta esto a los chilenos? A la economía chilena, más bien dicho. Sí, mira, tanto China como Estados Unidos son nuestros principales socios comerciales, digamos. Aproximadamente más o menos entre 20 y 25% de nuestras exportaciones van a China, y en torno a 15-20% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Por lo tanto, de alguna manera, tenemos intereses en ambas economías y por lo tanto Chile tiene que ser suficientemente cuidadoso para mantener una buena relación comercial tanto con China como en Estados Unidos, porque nuestra capacidad o nuestro impulso al crecimiento viene necesariamente, digamos, por el sector externo. Somos una economía pequeña, de escala entonces menor a nivel internacional, por lo tanto las oportunidades para poder crecer vienen efectivamente, digamos, de los mercados internacionales. Si es que vemos un menor crecimiento mundial, eso naturalmente nos pega, digamos. De hecho, particularmente este año ha sido el sector exportador, probablemente el próximo año también va a ser muy importante, como los principales sectores o principales ámbitos que están empujando el crecimiento de la economía. Si ese motor no existiera, nuestro crecimiento sería bastante menor y eso naturalmente redundaría en un menor calidad de vida, digamos, menores, ¿no es cierto?, mejoras en materia de ingresos, y por lo tanto naturalmente tendría un impacto relevante. Por lo tanto hay que estar siempre muy atento a eso, nos pega. Nosotros somos un país, ¿no es cierto?, exportador de commodity, buena parte de ellos van a China, algo más manufacturados van al caso de Estados Unidos. De nuestro canasta exportadora más del 50% es cobre, el principal consumidor es China. Por lo tanto, si vemos también alguna relación que se tiende a tensar entre ambas economías, menor crecimiento de China va a significar precio del cobre más bajo, menores ingresos de divisas para nuestro país, un dólar más alto, una economía más frenada, un consumo más debilitado, menores oportunidades en materia de empleo. Por lo tanto, estamos muy expuestos a lo que naturalmente ocurre a nivel global y por eso hay que estar siempre mirándolo con mucha atención y los analistas, por cierto, lo consideramos con especial cuidado y parte de los análisis que se hacen para efectos de entender la economía chilena tiene que ver con qué está pasando, digamos, a nivel internacional. Claro. Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, muchas gracias de nuevo por acompañarnos en Clave Morse y que tengas un muy, muy buen fin de semana. Un abrazo. Muchas gracias, igual tú, muy buen fin de semana, que tengas muy buen día. Chao, chao. Y a la vuelta, como es tradicional, los días viernes, vamos a tener algo un poco que salimos de la economía para entrar al ocio, al deporte, a los restaurantes, al turismo. Y esta vez específicamente vamos a hablar de un deporte en particular.